Bueno, la próxima comunicación corre a cargo de Virginia Fernández, periodista colaboradora del Norte de Castilla, licenciada en Historia del Arte en el 2004 y licenciada en Periodismo en el 2012 por la Universidad de Valladolid. En los últimos años se ha especializado en comunicación cultural. Actualmente ejerce el periodismo como colaboradora del Norte de Castilla y otros medios digitales. Virginia cursó el posgrado en Gestión y Políticas Culturales de la Universidad de Islas Baleares y ha trabajado en proyectos de gestión cultural de diversa índole en las fases de programación, producción y coordinación. Virginia es de Bilbao y se ha movido profesionalmente entre Madrid y Valladolid. Hasta que llegó a los medios de comunicación, su labor profesional se había centrado principalmente en el ámbito turístico y museístico y en el sector de las artes escénicas. Así que nada, todo tuyo. Bienvenida. Bueno, pues en primer lugar, Celia lo ha dicho muy bien, pero aclarar un poquito más mi perfil. Efectivamente trabajo en los últimos años más para el Norte de Castilla, pero en realidad soy periodista independiente, lo que se llama freelance. Hago más cosas aparte de escribir para ellos. Y esto os lo cuento porque es importante a la hora de valorar el trabajo en las redes sociales, que es un poco de lo que voy a hablar ahora, ¿no? Un poco de cómo utilizamos nosotros las redes sociales para que cojáis los aspectos que más os puedan servir. Y no es lo mismo este posicionamiento inicial que, por ejemplo, trabajar para un periódico nacional o para trabajar para secciones que no son cultura, ¿no? Tampoco es lo mismo ser un periodista de plantilla que ser alguien que no depende directamente de una maquinaria mediática. Entonces, bueno, mi tema por eso creo que es un poco tangencial, pero sí que hay puntos de conexión, creo, entre el desarrollo de mi trabajo y el trabajo que ha de realizar alguien de un departamento de comunicación por vuestra parte para establecer una estrategia eficaz. Me gusta que se haya hablado aquí de estrategia, porque una carencia importante que a veces tenéis es que os enteráis de que hay que establecer los puntos en un papel, no después de empezar a hacer las cosas, y es importante empezar por ahí. Entonces, bueno, ¿cómo manejar el entorno 2.0? Esto es una idea general, ¿no? Porque hablo yo de Marea 2.0 y entorno 2.0, porque tanto vosotros como nosotros creo que debemos tener en cuenta un conglomerado muy grande, ¿no? De muchos vectores multidireccionales, y en todos ellos pues tenemos que saber pues cuándo menos es más, cuándo no está bien estar en muchas redes sociales a la vez si no sabemos gestionar bien cada una de ellas. En fin, pues deben tener en cuenta muchas cosas, pero en lo que respecta a nosotros, pues tener en cuenta sobre todo que si bien los medios tradicionales tienen un potencial de canalización brutal, está claro, porque arrastran muchísimos espectadores, muchísimos lectores, pues hay una cara B del 2.0 en comunicación que yo llamo, que es pues mogollón, o sea, muchísima gente, periodistas freelance, que tienen sus propias páginas web, publicaciones digitales, publicaciones web alternativas muy buenas que están surgiendo. Entonces, si alcanzáis esos nichos de público cada vez menos interesados en los medios tradicionales, aunque esto parezca casi tirar piedras sobre mi propio tejado, ¿no? Pues vais a alcanzar, vais a tener mucho ganado, ¿no? En ese sentido, ambas partes tenemos un reto. Nosotros seguir interesando, que siga interesando lo que hacemos, y por vuestra parte también ser selectivos, porque sabemos que hay muchísimo bodrio en Internet y vosotros tenéis que ser selectivos para seguir o estar en contacto con aquellos que realmente trabajan con rigurosidad, ¿no? Entonces, pues bueno, eso. Luego, a partir de aquí había dibujado pues un poco la evolución nuestra desde el 1.0, pero no interesa tanto eso, porque tenemos poco tiempo, ¿no? No interesa tanto como el momento en el que estamos, que es pues el momento en que el lector para nosotros se convierte en lectoautor, ¿no? Entonces, bueno, en este momento pues sí que merece la pena detenerse, porque es lo que estamos viviendo, ¿no? Un poco la característica principal del lectoautor, ¿cuál es? Pues que participa activamente en los contenidos que consume, los comparte en las redes sociales y se le considera creador de esos contenidos, ¿no? Entonces, en este momento entra en juego el periodismo ciudadano, ¿no? Y bueno, aunque no corresponde aquí
pues debatir sobre la típica dicotomía entre periodismo ciudadano y periodismo profesional, pues sí que es cierto que vosotros egoístamente os conviene aprovechar ese fenómeno, ¿no? Entonces, ¿por qué? Si los medios de comunicación no utilizan, como sabéis, por ejemplo, en el telediario, lo típico, las fotos de ciudadanos o en las webs digitales la típica fotodenuncia de los espectadores, pues ¿por qué no vosotros podéis ver a vuestro público de esa manera y construir vuestra programación, ¿no?, con aportaciones de visitantes? Entonces, seguimos haciendo hincapié en la web social. ¿Por qué? Pues porque se relaciona directamente con lo que se ha denominado, y que sabéis que existe, el concepto de museo social, ¿no? Entonces, ¿qué es el museo social? Pues la prolongación del ente museístico más allá de las paredes, un poco en la calle y en la vida de las personas, ¿no? Entonces, si bien en los últimos años se han dado pasos hacia la interacción con el visitante, con el desarrollo de programas didácticos, pues es cierto que se camina un poquito más lento en el mundo del museo social, ¿no? Pero ¿por qué? Si nosotros los periodistas tenemos permanentemente en cuenta ese concepto de lectoautor, porque vosotros no podéis, por ejemplo, hablar de espectautores, que es un concepto que sí que se maneja en la red, en las artes escénicas, por ejemplo? Entonces, bueno, lo siguiente es la convergencia, ¿no? La convergencia, que es un concepto al que deberíamos atender todos. ¿Qué es para nosotros la convergencia? Pues la convivencia con la mayor naturalidad de tradición e innovación, ¿no? Entonces, en nuestro caso, esta foto es muy significativa de lo que somos muchos ahora mismo en esta profesión, ¿no? O sea, somos periodistas tradicionales y multimedia, en el sentido de que tenemos que controlar texto, vídeo y varios soportes a la vez, ¿no? Entonces, a la vez somos gestores de contenidos y analistas de esos contenidos, y un poco también eso que está tan de moda, ese perfil que está tan de moda, que no se sabe muy bien lo que es, pero es necesario tener y cultivar, que es el del community manager. Somos los freelance community managers de nosotros mismos y de nuestros medios, y trabajamos para un medio, ¿no? Entonces, ¿cómo utilizamos las redes sociales? Como una herramienta? O sea, pongo solo porque demasiado a menudo se confunden herramientas sociales con medios de comunicación. No lo son, ¿no? Entonces, bueno, esto es un mapa de mínimos, digamos. O sea, los que, por lo menos los ponentes, están muy al día de lo que tiene que ser un mapa estratégico, pero quizás los que estáis en el otro lado no. Pues es la web vinculada a Facebook y Twitter, sin perjuicio de estar del canal de vídeo, del canal de fotos, y bueno, luego por la tarde podemos discutir cosas más prácticas, como por ejemplo si mejor Facebook que Twitter, pero esto sería un poco lo mínimo, ¿no? Entonces, nos detenemos un poquito en el para qué y en el por qué. Esto es muy importante, porque al final, si vosotros sabéis cómo nosotros utilizamos las redes y para qué, pues podéis aprovecharnos de alguna manera, ¿no? Entonces, ¿para qué utilizamos las redes? Pues como fuente de información, por supuesto, teniendo cuidado, ¿no?, y aplicando pues todo el código deontológico que se ha aplicado siempre en nuestro trabajo, para, como todo el mundo, seguir acontecimientos de última hora, eso está claro, ¿no? Para encontrar pistas sobre el devenir de la actualidad. Lo que ocurre muchas veces es que hay usuarios fiables en Twitter por los que nos enteramos de cosas antes de que nuestro propio medio lo sepa, o incluso antes de que una agencia, que se supone que son las que trabajan más rápidamente, lo sepa, o por lo menos haya redactado y a mí me haya llegado la noticia, ¿no? Y quiero que os fijéis especialmente en los dos siguientes, que son los más importantes para vosotros, que son cuando utilizamos las redes para hallar temas de reportajes. Es decir, nosotros estamos ahí todo el día metidos, ¿no? Y al final los utilizamos como termómetro social para sondear un poco lo que ocurre a nuestro alrededor, para sondear reacciones ciudadanas. Y al final, pues esto, ¿por qué os digo que os interesa? Porque a veces caéis en el error de depender demasiado del correo electrónico o del momento de apertura de una exposición con una nota de prensa. Entonces es cierto que eso llega a los medios de comunicación tradicionales, pero no a muchos de los que podrían ayudaros en la difusión.
Entonces, si vosotros, por ejemplo, estáis muy activos en redes sociales y vuestros visitantes lo están, nosotros también estamos todo el día ahí metidos. Entonces, nosotros nos vamos a enterar de temas, de posibles reportajes que le vamos a proponer a nuestros medios. Entonces, por ejemplo, ya ha habido muchos casos de cosas que me he enterado por Facebook antes que el periódico. Lo he propuesto, que por ejemplo puede ser pues desde proyectos más pequeñitos que un medio de comunicación grande no tiene la capacidad de enterarse de ello, o por ejemplo, alguien lo ha dicho por ahí cuando hablabais mucho del día a día del museo, es decir, la gente al final es muy maruja, o sea, todos lo somos súper marujas, entonces es como un reportajillo, por ejemplo, del antes, del making of de la exposición y del después, ¿no? Entonces eso genera muchísima expectación, más de lo que os imagináis. Y también lo ha dicho antes mi compañero, pues poneros cara, o sea, que os conozcan, vincular un poco la parte profesional a la personal. Y bueno, más cosas, pues también como todo el mundo, para seguir flujos de opinión, para nuestra marca personal, y eso también es relevante, el tema de seguir eventos sin streaming. Pues aquí antes decía Ángel que no teníais la posibilidad, pero es un punto, ¿no? Lo de que cualquier evento se pueda ver en las redes. Luego, entre el cómo, o sea, los noes, pues los dejamos, así vamos un poco más rápido. Lo que sí que hay que hacer, pues ya lo sabéis, mimar a los usuarios influyentes. ¿Qué significa esto? Pues que al final no vale con tener muchísima gente que te siga si esa gente no se activa, es decir, tenéis que ir buscando los líderes de opinión que funcionen de altavoces selectivos, ¿no? Y siempre buscar la bidireccional en la difusión de información. Es decir, esto es muy importante, a veces parece una bobada y no lo hacéis, ¿no? O sea, solo me tuitearán si yo tuiteo, y sobre todo es importante que tuitear no solo mi información, o sea, la información que a mí me interesa que se difunda, sino poquito a poco hacer una labor de que nuestros usuarios nos vean, o sea, vean que nos interesan, ¿no? Entonces, pues incluso tuitear informaciones no relacionadas siempre con lo nuestro. ¿Sabes? No debe ser un espejo, Twitter no debe ser un espejo, debe ser un ejercicio bidireccional, ¿no? Solo así vais a demostrar que os interesa vuestra gente, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, por dar algún dato, hace poco la UCAM ha hecho un estudio que analizaba cuentas de periodistas de Twitter, ¿no? Y decía que tan solo el 5% de los tweets eran solicitudes explícitas de información por parte de los periodistas. En cambio, el 27% eran respuestas directas a preguntas de usuarios y el 32% de los mensajes contenían un enlace para compartir algo que reafirma, ¿no?, que los periodistas se muestran abiertos a compartir links que llevan a otras páginas web diferentes a las de sus medios. Es un poco lo que os decía, ¿no? Entonces, las prevenciones que estaban en el título de mi intervención, pues bueno, los errores se pagan caros, eso ya lo sabéis, ¿no? Solemos decir que siempre hay que contar hasta 10 o incluso hasta 20, ¿no?, antes de contestar a un troll, por ejemplo, porque los errores en el 2.0, o sea, es que se pagan carísimos, ¿no? Ya lo sabéis, precisamente por el peligro de amplificación. Entonces, la reputación para vosotros y la credibilidad para nosotros los periodistas están sometidas a permanente examen en ese sentido. El ruido virtual del que hablo aquí quiere decir que sabéis lo que es, o sea, tenemos que estar atentos a tantísima información que nos llega y a tantas voces que muchas veces casi nos desviamos, ¿no?, o nos entretenemos y no atendemos a lo que es realmente nuestra labor, que es la comunicativa. Y luego, lo último, la inmediatez debe primar, nunca debe primar, sobre la calidad. Esto lleva a una reflexión que nos vale a todos, o sea, nos atañe a todos los que estamos aquí, y es que está muy bien pues Internet como una ventana al mundo, pero no debemos esclavizarnos de la prisa, y muchas veces ocurre, o sea, Facebook no es sinónimo de tener que escribir sin mayúsculas o tener que escribir
sin acentos, o la calidad de las informaciones, tanto en fondo como en forma, debe ser un objetivo, ¿no? Y en nuestro caso es más grave, yo creo, todavía, aunque parezca un poco injusto a lo mejor decir esto, pero bueno, en nuestro ámbito es muy difícil que una noticia requiera de tal rapidez como, por ejemplo, en deportes un partido de fútbol, ¿no? Entonces nuestros lectores van a querer más una imagen seria, rigurosa, y más la interpretación de hechos culturales, ya desde mi punto de vista, ¿no? Una exposición, una obra de teatro, una película, de una voz que él considere o ella considera respetable, porque al final se lo va a tomar como una recomendación, y al final es lo que vosotros queréis, ¿no? Que vayan a vuestros museos como una recomendación de algo que han leído. Y al final, ya para casi terminar, pues la pregunta del millón, que supongo que esta tarde pues lo vamos a hablar, ¿no? Que a mí me asusta un poco, por eso agradezco el comienzo, ¿no? que ha hecho María, esa invitación a la visita analógica, porque a mí me preocupa un poco la increíble trascendencia que se le da a las redes sociales, y me asusta sobre todo la disociación entre museo virtual y museo real, ¿no? Porque al final no existe si no estás en las redes, como cuando con los más media se decía que todo lo que nos salía en la tele no existía. Pues depende, habrá que analizar cada caso, ¿no? Cada caso y las necesidades de cada caso. Yo, por ejemplo, tengo un amigo que tiene una empresa de gestión cultural y me decía el otro día que le parecía increíble, pero que ninguno de los encargos que habían conseguido en los últimos meses venían de las redes sociales, o sea, venían del mundo offline, o sea, de la gente del boca a boca, de contactos, de tal. Entonces, el objetivo de herramientas que son muy muy útiles, como el Open Gallery, que todos conocéis, pues no debe ser que los visitantes conozcan el contenido en soportes virtuales. O sea, el objetivo no debe ser el museo virtual, sino debe ser traer a la gente hasta aquí, hasta las salas del museo, de nuevo, como igual que nosotros utilizamos las redes como herramientas, vosotros también como herramientas, para traerlos hasta aquí, ¿no? Porque al final, pues no creo que la experiencia viva, tenida delante de una obra de arte, sea sustituible por nada, ¿no? Pues igual que en nuestra vida habitual, la identidad analógica, o sea, la identidad digital es solo una prolongación de la analógica, no es más, ¿no? O no debe serlo, por lo menos sería peligroso que lo fuera. Entonces, al final, las redes sociales, ¿qué son? Pues son los bares, la calle, los parques, o sea, es así. Y por qué no los museos, ¿no? También pueden ser las redes sociales donde la gente se une a hablar. Entonces, ya para terminar, pues yo, que estoy plenamente metida en el mundo 2.0, pues no considero que, o sea, yo no necesito estar las 24 horas del día metida en Facebook para hacer periodismo. ¿Por qué? Pues porque sigo creyendo en que la esencia del periodismo está en hacer periodismo de calle, hacer la calle, aunque suene mal. Pero entonces, igualmente, los museos pues deberían seguir focalizando su actividad en el objeto físico, en este caso la obra de arte. Subirla a las redes sociales, sí, y sacarla a la calle también, pero siempre con el objetivo de retornar a las salas, porque al final el museo social es la gente y es solo una extensión del museo sin apellidos, y ya está. Solo era trazar un panorama así un poco teórico para luego por la tarde hacer el debate. Así que muchas gracias.